Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal a todos, a todas, a todos? ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Hola a todos, todos, buenas noches. Hola Gise. Bueno, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y vamos a dar comienzo a la charla de hoy. Me presento, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todas las personas que están aquí presentes. Mi nombre es Gisela Bolá, soy fotógrafa, gestora cultural, curadora, docente y formo parte del colectivo Cooperativa Sub, un proyecto que lleva 15 años trabajando en fotografía aquí situados en Argentina, pero con la mirada puesta en Latinoamérica. Es un proyecto que está vinculado con el espacio Arte por Arte, quien nos está albergando en este ciclo de charlas. Este ciclo de charlas justamente, llamado Latinoamérica en Foco, es un segundo ciclo que estamos llevando adelante en el espacio y que brindaremos mensualmente por esta vía, por la plataforma de Zoom, en este contexto tan particular que estamos viviendo. Normalmente las charlas somos muy felices de hacerlas en el auditorio de la galería, pero aprovechamos esta plataforma Zoom también para expandirnos, y ya que estamos tocando una temática latinoamericana, seguramente tendremos un público que está muy enfocado también en este territorio, así que eso nos abre también las puertas a poder vivir una temática en relación también a las personas que están aquí presentes. Este ciclo es un ciclo que es abierto al público, como bien dije, un público participante que está aquí escuchando la charla en vivo y que tendrá la oportunidad de los últimos minutos de lo que dure esta charla, hacer preguntas y participar y generar un espacio de intercambio, ¿no? Es una charla libre y gratuita también. En este contexto nos interesa poner en foco Latinoamérica, a un continente desde adentro, mirarnos a través de nuestra propia historia, política, social y cultural, y unir de alguna manera los retazos de una posible visualidad, entendida desde términos estéticos, narrativos, como también pensarnos desde una práctica política y las diferentes formas de creación que tiene el continente, entendiendo que nuestras realidades tienen especificidades y características bien particulares de nuestro territorio, que nos abren múltiples preguntas que iremos tocando a lo largo de todo este ciclo, mes a mes. Es por ello que es una gran alegría que la apertura sea junto con Mayra Gamarra, quien nos va a hacer de alguna manera una especie de mapa o cartografía visual de lo que la investigación que ha llevado a cabo nos permite ver el territorio abordando desde variados temas vinculados, por un lado, a la génesis y su visualidad de la imagen, además de la importancia de los eventos y de las redes que conformaron en la región. Mayra Gamarra, de Brasil, es fotógrafa, es curadora, es editora, es productora cultural y es investigadora, licenciada en Comunicación Social, de Fotografía y magíster en Estudios Latinoamericanos. Es coordinadora de operaciones coordinadora de operaciones del Museo Pavo do Frevo y directora de proyectos de Art Monta Design, especializada en la elaboración de proyectos de gestión y montaje de proyectos y exposiciones artísticas. Es curadora de Mira Latina, un proyecto del cual nos contará hoy a lo largo de un proyecto vigente, del cual nos va a contar hoy durante la charla, y también es co-creadora del colectivo 7 Fotografía y del festival Mesa 7, un festival que también va a tener una edición, bueno, cuando el contexto nos lo permita. Haz algo que es muy interesante que puedas comentar acerca de este festival en puerta. Y actualmente también es investigadora del proyecto Red La Foto, que es algo bien interesante para que también desarrolle y que puedan conocer ustedes, que es un proyecto que une de alguna manera todos los espacios de fotografía de América Latina desde una plataforma virtual, es una invitación justamente es un proyecto que se lleva adelante conjuntamente con el Centro de Fotografía
de Montevideo. Así que sin más, Mayra, te dejo la palabra y muy feliz de que estés aquí con nosotros abriendo este ciclo. Muchísimas gracias, Gise. Bueno, otra vez, buenas noches a todas y todos. De verdad es un gusto enorme poder estar aquí y compartir un poco de mis investigaciones, mis intereses. Yo empiezo entonces presentándome un poquito, además de lo que contó Gise. No quiero extenderme demasiado en eso, pero me parece importante porque muchas veces tenemos una vida personal muy aislada de una vida profesional, ¿no? Y otras veces la vida personal y profesional están tan enredadas que se mezclan totalmente y creo que ese es mi caso. Entonces eso para mí es importante de traer eso para la mesa porque son preguntas que me hago en mi vida cotidiana, por mi trabajo, por mis pasiones, que me hacen desarrollar mi trabajo, ¿no? Voy a compartir ahora tela. Me dicen si está todo bien. Nico, creo que tienes que habilitarme, por favor. Sí, Mayra, entonces te hago de anfitriona y tenés que fijarte entonces si hay gente en la sala de espera, porque todavía hay personas que... Bueno. Entonces, tendré que hablar y mirar. Mejor entonces pasa. No, entonces hablo un poquito y después compartimos. Mejor, ¿no? Buena idea, sí. Bueno, dale, perfecto. Bueno, entonces eso. Entonces quiero primero presentarme un poquito. Yo soy de una ciudad llamada Maceió, en el departamento de Alagoas. Eso es nordeste del Brasil. Para mí es importante demarcarlo porque para quienes conocen Brasil, no es una región muy admirada. En realidad ahí sufre mucho prejuicio y es como una región, no sé si aislada, no sería esa la palabra, pero ahora me falta un poquito la palabra en español. En eso tendrán que tener un poco de paciencia porque es en portuñol en verdad la charla. Y bueno, naciendo en esa tierra, en ese espacio, aquí casi no se valoriza el arte y la cultura, no porque no haya, obviamente, pero porque los gobernantes así lo quieren, ¿no? Entonces, siempre ha sido difícil tener contacto con obras, con exposiciones, y eso desde siempre ha marcado mi trayectoria porque siempre tuve mucha ligación con el arte y la cultura. Además, soy hija de madre alagoana, pero de padre boliviano, y eso también es algo que demarca mucho mi espacio en el mundo, porque desde muy temprano, además de estar encantada de tener padres de otro lado, de otras partes, saber que tenía familia en otros cantos y que mi familia hablaba español desde chica, eso me encantaba, pero también desde chica sufrí un poco con la xenofobia y con el desconocimiento, ¿no?, entre la gente, porque siempre hacían broma con mi papá ser boliviano o colombiano o venezolano, nunca acertaban su nacionalidad. Y además siempre muy conectado a la cuestión de la violencia y del narcotráfico en Brasil, ¿no? O en Bolivia, perdón. Y entonces ya traigo eso porque eso es una imagen, un estereotipo que se vendió por mucho tiempo, quizás hasta ahora, de Bolivia. Bueno, la vida caminó, yo crecí siempre muy preocupada en entender algunas cuestiones, de tener contacto con cuestiones de Latinoamérica, de conocer música, de aprender el español sola, porque a esa altura mis padres ya se habían separado, y siempre con mucha dificultad, ¿no? Ya tengo hoy 37 años, entonces cuando estaba más chica no teníamos la misma posibilidad de acceder a los contenidos y descubrir cosas como hoy día con las redes. Yo hice una primera graduación en turismo, que me fue muy interesante porque me abrió la puerta de la organización de eventos, producción cultural, y eso fue algo que hasta hoy traigo en mi vida. Además de que una primera graduación yo la hice madre, ya madre, ¿no?, con mi hijo chiquitito. Eso para las que son madres y que quizás fueron madres muy temprano saben qué es lo que significa. Y es algo, acá decimos
En Brasil no nos gusta decir madre soltera, porque ser madre no es un estado civil, y decimos entonces mãe solo. No sé cómo dicen ustedes en español, pero deben tener también un término similar. Cuando terminé mi primera graduación, cambié de ciudad, y en ese cambio de ciudad decidí cambiar también mi profesión, ¿no? Por eso, por tener un hijo y tener que decidir una profesión, aquello todo pasaron los 4 años de mi primera graduación, todos muy rápidos, pero entendí en ese momento de un poco de reconfiguración profesional que quería volver a trabajar, o quería trabajar con cosas que de verdad me apasionaban, y quería estar cerca de la cultura, y entonces es en ese momento que decido estudiar fotografía. En ese momento vivía en la ciudad de Recife, que ya es una ciudad, sigue nordeste de Brasil, pero ya es una ciudad mucho más cosmopolita, entonces es creo que la ciudad más grande del nordeste de esa región, entonces ya podía acceder a otros contenidos, y ahí sí había una graduación en fotografía. Entonces los primeros años empiezo a descubrir qué es la fotografía y a ser fotógrafa, ¿no? A descubrir la cámara, a entender esa profesión, a desarrollarme en eso, a trabajar, a descubrir también un poco de la técnica mismo, pero siempre también un poco de la teoría, porque como estaba en una graduación, tenía ahí clases todos los días. Cuando es más o menos en la mitad del curso, estamos hablando del año 2010, yo conozco a otras mujeres maravillosas, también fotógrafas, y creamos el colectivo 7 Fotografía. En ese periodo estaba, creo que en todas partes del mundo, los colectivos estaban en un momento de alta, por así decir, ¿no? Pero el colectivo que creamos tenía algo un poco atípico. No creamos el colectivo exactamente, no nos juntamos, porque los colectivos nacen mucho por una voluntad, una gana, una necesidad de compartir algo, ¿no? Compartir un trabajo, compartir un proceso, compartir cuestiones. Para nosotros partía mucho más de un deseo de compartir reflexiones, de compartir pensamientos, ideas, y entonces es mucho más en ese sentido que nació el colectivo, y entonces desde que empezamos un blog donde escribíamos acerca de fotografía, mucho más que mostrábamos imágenes, ¿no? Y es en ese momento con el colectivo que también nace el Festival Mesa 7, que en un rato voy a contarles acerca un poquito más a frente. Sin mi presentación no puedes mostrarles un poquito las fotos, pero ya en un rato les muestro. Mayra, Bueno, discúlpame que te interrumpe, ahí Nico va a compartirlo desde su dirección, así que podemos empezar con la presentación y ya la van manejando, ¿te parece? perfecto, mejor. Listo. Ya lo vemos. Bueno, pero sigo mientras tanto. Y así creamos el colectivo. En el colectivo, bueno, tanto por la graduación, pero mucho más por la actuación del colectivo, es el momento obviamente que estoy en plena descubierta de la fotografía. Yo no tenía contacto con la fotografía antes de decidir de verdad seguir eso como carrera. Perdón, es que... bueno, ahora mostrando, esa es una foto cuando quería contarles que soy de Maceió. Era un poco para hacerles envidia, para mostrarles cómo lindo que es mi lugar, pero bueno, es más que todo, era un poco contarles un poco de ese estereotipo que tenemos en algunas ciudades, ¿no? ¿Me escuchas mal de ese alguien? ¿Otra persona también? Sí, Mayra, sabes que se escucha con un acople, con un sonido extraño. ¿Cómo Sí, sería? hay un run run atrás muy molesto. ¿El qué? Sí, ¿Perdón? se escucha como si el micrófono tuviera un ruido adicional, no sé. Vamos a intentar entonces poner eso, a ver si mejora. ¿Querés probar ahora, Mayra?
Hola, Ah, creo que sí. escuchan? Sí, ¿Está ahora se mejor? escucha. Sí, buenísimo, Qué muchas gracias. bien, qué bien. Ahora compartítelo. ¿Podemos pasar un poquito, Nico? Bueno, esas imágenes, mientras voy hablando, pueden, en el momento de la presentación, les comparto algunas imágenes y les hago una proposición, si podemos, que de esos artistas, fotógrafas y fotógrafos que van pasando en la presentación, puedan de alguna manera ustedes anotar o por lo menos contar de alguna forma cuántos nombres son nuevos para ustedes, cuántos nombres ya conocen, porque estamos hablando un poco de esa fotografía latinoamericana y a mí me gustaría al final saber si de los nombres que traigo, cuáles ya eran conocidos, si muchos, si pocos, si es posible, por favor. Y bueno, estaba entonces contando que es en ese momento del colectivo, de la actuación que tuvimos colectivamente, creando cosas que organizábamos eventos, entonces oficinas, talleres, el Mesa 7, que era nuestro festival, además de estar haciendo inevitablemente investigaciones para poder postear en la página web que después creamos. Y en ese momento que estoy descubriendo la fotografía y apasionándome cada vez más, empiezo a percibir que casi no teníamos ninguna referencial latinoamericano en la facultad, por ejemplo, o mismo desde el colectivo las referencias, los materiales que trabajábamos casi nunca eran fotógrafos y fotógrafas de otros países de nuestra región. Y por lo que les dije, por tener padre boliviano y por desde siempre tener la curiosidad por conocer literatura, música y un poquito de arte, esto empieza a ser una cuestión y empieza a molestarme de alguna forma. Coincide con el periodo en que descubro el Foro Latinoamericano de Fotografía de São Paulo, que empezó el 2007 y entonces más o menos 2010 es ese periodo en que de verdad lo conozco y entonces empiezo a descubrir que hay un montón, de verdad hay un montón de artistas que la gente cercana a mí no conocía, ¿no? Cuando vi la programación, porque el segundo foro no pude todavía ir presencialmente a São Paulo, cuando vi la programación que decía, wow, cuántos nombres de los cuales nunca he escuchado hablar, y eso ya me impresionaba. Y bueno, podemos pasar un poquito adelantando, Nico, a llegar más adelante. Y eso es un momento inicial y un momento crucial al mismo tiempo de mis intereses, ¿no? Entonces empiezo a preguntarme, empiezo a ocupar ese espacio, ¿no? A conocer, a buscar y a conocer. En ese momento ya tenemos internet ahí muy bien funcionando y a partir de, por ejemplo, la programación del foro, que era lo que tenía acceso yo, porque en mi universidad, y eso es algo que para mí también me chocaba mucho, yo creo que hemos conocido como 3 nombres de la fotografía latinoamericana por una profesora muy maravillosa que teníamos. O sea, nos mostró algo de Manuela Álvarez Bravo, Fina Modotti, que ni siquiera es latinoamericana, pero bueno, era radicada en México, así como Álvaro y Graciela Iturbide. Creo que esos han sido los 3 nombres que en 4 años de graduación básicamente he conocido en la fotografía latinoamericana. Entonces eso empieza a generarme una incomodidad y una curiosidad muy grande y empiezo naturalmente a investigar. Y les cuento eso porque para llegar al momento en que decido hacer mi maestría, que es un momento también, ¿no?, desde esa descubierta de la fotografía, entenderme como fotógrafa y después empezar de alguna forma por las elecciones, por las posibilidades que tuve de entrar en el mundo de la investigación y de la curaduría, además también porque también trabajo como productora cultural y en ese momento trabajaba en una productora cultural, la Artimonta Design, que me ha posibilitado aprender muchísimo acerca de todos los procesos que involucran la producción cultural, pero especialmente las exposiciones artísticas. Entonces,
Aprendí desde a poner la idea en el papel hasta hacer, ¿no? A de verdad hacer el proyecto, a lograr financiamiento, a producir un proyecto, una exposición y la postproducción también, que muchas veces involucra no solo el desmontaje, pero una prestación de cuentas y todo eso. Y además, en ese proceso, como nuestro foco era montaje de exposiciones, acabo trabajando mucho como asistente de curaduría de mi jefe o de otros curadores que trabajaban con nosotros, y voy adentrando en ese mundo. Uno de los prejuicios que también me he enfrentado es que muchas veces dicen que la persona que elige la investigación o la curaduría es porque es malo fotógrafo o mala fotógrafa, ¿no? Yo para nada estoy de acuerdo con esa afirmación. Para mí, en realidad, fue natural empezar a adentrarme en todos esos universos porque soy una persona muy inquieta, porque soy muy curiosa, y yo creo que cada uno de esos espacios se complementan en mi rompecabezas. Entonces, bueno, yo particularmente no veo para nada que la elección de uno u otro camino sea por ser mejor o peor en algo o en otro. Para mí es simplemente porque estas funciones se complementan y engrandecen mi trabajo. Como fotógrafa, es mucho más fácil lidiar con un curador hoy día cuando también trabajo con curaduría o cuando estoy trabajando o cuando he visto la ropa de la curadora. También igual entiendo mucho mejor cuáles son las cuestiones por las cuales pasa el fotógrafo inevitablemente. Y es de este monto de cosas, de cuestiones, que al fin llego a mi proyecto de maestría, que es un poco lo que les cuento en esta presentación de hoy. Cuando decido de verdad parar para hacer una maestría, como una necesidad de tomarme mi tiempo para parar, sentar, leer y estudiar y aprender y responder preguntas que me hacía, como esa de, bueno, ya existe, ¿no? Ya conozco la fotografía latinoamericana por el foro, como les conté, pero no entendía, no terminaba de entender por qué algunas personas se apropiaban del término y otros fotógrafos no. ¿Por qué algunos fotógrafos de verdad se identificaban y de alguna forma levantaban esta bandera y otros no? Y tampoco entendía eso, por qué pasaba de utilizar ese término para un otro evento, para un otro producto, pero eso no era algo en quizás larga escala. Entonces, esas eran algunas de las preguntas que intentaba responder, contestar para mí misma, ¿no? Antes que todo. Incluso la cuestión que es siempre, claro, una pregunta, si hay una identidad latinoamericana, si hay una estética específica, cosas de ese tipo. Eso estamos hablando más o menos por vuelta de 2015, 2016, que es cuando de verdad decido. Entonces, cuando decido cursar la maestría y me anoto para eso, fue para mí muy natural que mi tema de investigación fuera ese. Como les dije, no hay un compartimiento en el cual aquí está Mayra y su vida personal, aquí está mi trabajo y en ese momento quiero investigar eso por tal motivo. La cosa viene de una manera muy natural porque ya son mis investigaciones, ya eran mis curiosidades y mis intereses, entonces me parecía lo más lógico ponerlo en el papel y así fue. No quiere decir que fue fácil, ¿no? Pero sí era lo más quizás lógico para mí, de verdad. Y bueno, entro a la maestría y lo que les comparto un poquito aquí es algunas de las cosas que fui descubriendo en ese proceso y en ese momento de verdad parar, sentar y poder entrevistar a mucha gente, incluso dice que está acá, o de charlar con mucha gente de manera informal, pero para entender y conocer y descubrir cómo todos también pensaban, cómo vemos, cómo entendemos y quizás podernos de verdad apropiarnos mucho mejor de ese término, ¿no? De verdad abrazar esa fotografía latinoamericana. Porque yo entiendo que si no entendemos un poco de esa historia, de cómo ha empezado esta historia, de por qué unos en algún momento eligieron levantar esa bandera o utilizar ese término y cuándo lo utilizan, si no entendemos esa historia, es muy difícil de identificarnos, ¿no?
porque si no entiendo que de alguna forma esa historia también es mi historia, que esa historia también hace parte de mí y que yo también soy una pieza en esa construcción, queda como algo aislado, de verdad. Entonces ya no es un espacio con el cual me identifico. Entonces por eso empiezo contando también un poco de esa historia. El foro latino, perdón, el término fotografía latinoamericana en cuanto a concepto nace en los coloquios latinoamericanos de fotografía, donde el primero fue en 1978 en la Ciudad de México. Fue un evento organizado por un grupo de agentes de la fotografía mexicana que involucraba fotógrafas y fotógrafos, pero también curadores, críticos de arte y otros personajes. Eso es 1978, pero un año antes, este grupo, cuando decide crear ese evento, crean el Consejo Mexicano de Fotografía y entonces empiezan los trabajos para ese evento. El coloquio es un suceso y es por eso que el coloquio como evento presencial, ¿no? Fue un evento con charlas, con talleres, con la primera muestra de la fotografía latinoamericana, bueno, un evento más o menos a los moldes de los que tenemos hoy día. Y fue un éxito, tuvo gente de todas partes de Latinoamérica. Nico, si puedes ayudarme y adelantar un poquito la presentación, porque ahí tengo algunos números que me ayuden. Bueno, esa es el 7, como les quería mostrar un poquito antes. Este es el Mesa 7, algunas ediciones, solo volviendo para que después no nos pierdamos. Bueno, ese fue mi tema de maestría, que es un pedacito de lo que les traigo. Pasamos. Estas son algunas de las preguntas. Después volvemos, Nico, pero solo es el anterior, por favor. No, no, el de después. Uno más, Nico. ¿Nico? ¿Salimos? Sí, te hago anfitrión, así lo pasás desde tu... Bueno, claro, claro. Y cada vez que aparece alguien lo vas admitiendo. Dale. ¿Ya puedo? Sí. Ya. ¿Se ven? Perfecto, Mayra. Dale. Eso. Bueno, eso es el sitio, ¿no? del 7 Fotografía, que todavía está en el aire. Esas son solo algunas imágenes del colectivo. Ese es mi tema de maestría en portugués. Todavía no está traducido para el español, pero sí un artículo que será lanzado este semestre en un libro por el Centro de Fotografía de Montevideo, y les hacen sus llamados, ¿no? Y en uno de los llamados tuve un artículo seleccionado. Esa es la pregunta que les decía, para que podamos entonces de alguna forma identificarnos, ¿no? Y bueno, como les contaba, el coloquio fue un éxito. En el evento presencial, hubo gente de 9 países, esos que ven por ahí, para la muestra, que también fue un gran éxito, y lo demás fue lo que permitió que la idea y el concepto de fotografía latinoamericana pudiera estallarse por el mundo, ¿no? Porque es importante entender por qué nace el coloquio. Además de una cierta incomodidad, también inconformidad de ese grupo que decide crear el evento, es importante entender que hay 3 escenarios coyunturales que permiten también que eso venga, ¿no? Que el evento surja y que pueda de verdad ser un éxito y que pueda involucrar mucha gente en todas partes de nuestra región, y que entonces por eso empezamos a sentirnos latinoamericanos o abrazar esa idea y ese término y ese concepto de fotografía, porque no es meramente una terminología, que podría ser, pero es un concepto, y los conceptos son políticos, y eso es, creo que, una de las cosas que es interesante de traernos
de traer, y dije, podemos hablar acerca de eso. Es en ese momento que eso surge con fuerza, porque además de las incomodidades con relación a las dificultades de producción, dificultades de visibilizar sus trabajos, dificultad de acceder a libros, de lograr hacer una exposición, de entrar en el circuito internacional, que siempre también ha sido una preocupación. Esa era una dificultad para todos, en toda Latinoamérica. Pero cuenta la historia que Pedro Mayer, que es uno de los organizadores del coloquio, se fue una vez a Nueva York a hablar con, no me acuerdo ahora su nombre, pero el Capa, hermano de Robert Capa, que en ese momento estaba como jefe de un museo allá. Y Pedro va a hacer una lectura de portafolio, algo así, y cuenta que Capa solo tuvo interés en realidad en recibirlo, porque quería preguntarle quiénes él conocía en Latinoamérica, porque él estaba buscando eso. Y es cuando Pedro se da cuenta de que en realidad él tampoco conocía a nadie en ninguno de los países. Entonces, eso es uno de los motivadores para la realización del coloquio, pero además vivíamos un escenario de muchos cambios, de muchas movidas en el ámbito político, económico y social, ¿no? El final del siglo XX es una época, es un periodo en que tenemos la revolución cubana, que tenemos Guerra Fría, que tenemos muchos de los países de Latinoamérica luchando para el fin de las dictaduras militares en muchos países. Entonces, es un momento muy fuerte. Y es un momento entonces que nos hace en los países enfrentar al imperialismo y al colonialismo, que todavía, ¿no? A las consecuencias del colonialismo, y eso también es uno de los motivos que permiten que el evento sea un éxito. Un segundo escenario es que el arte latinoamericano también estaba en un momento de mirarse a esas cuestiones, de enfrentar esas cuestiones y de también romper con algunos de los paradigmas que siempre nos fueron impuestos desde Europa y Estados Unidos. Y entonces crear un circuito crítico latinoamericano para las artes, ¿no? Incluso otros lenguajes se han apropiado del término mucho antes que nosotros, como el cinema latinoamericano, la pintura latinoamericana o la literatura latinoamericana. Y el tercero es que más o menos en ese periodo en que de verdad el coloquio viene, el finalcito del siglo, es un momento en que la fotografía empieza de verdad a ser mucho más valorada y a ser mucho más bien recibida en los espacios institucionales, en museos, en galerías, a ser considerada de verdad una teoría también, ¿no? Entonces es abrazada por las universidades, por todos los espacios. Entonces es un buen momento para la fotografía. Todo eso explica que cuando el evento, cuando el primer coloquio y también el segundo, porque el coloquio tiene 5 ediciones, la primera, eso tengo acá, el nuestro, también para no olvidarme. El primer coloquio 78 en la Ciudad de México, el segundo en 81, tercero 84, o sea, más o menos 3 en 3 años. Estos 3 primeros son muy fuertes y son ellos que contribuyen para que se críe lo que de verdad nos interesa, que es crear una comunidad latinoamericana para la fotografía. Porque cuando pasan los coloquios, cuando ellos surgen, las personas empiezan a conocerse, ¿no? Entonces empiezan a surgir amistades, relaciones, ideas. Todo eso es como un boom de la fotografía latinoamericana. Además, como les decía, de la propuesta de esa primera muestra, que nace en el primer coloquio, tienen una gran exposición para la cual hicieron una convocatoria regional, ¿no? Y recordemos otra vez que en ese momento no teníamos las redes sociales, entonces organizar una exposición, hacer una convocatoria de cuño regional, era algo muy fuerte y que tardaba mucho más tiempo, y todavía han recibido, como les mostré, un número inmenso de imágenes. No sé por qué no logro pasar.
miren, total de 3.098 imágenes de 355 autores de 15 países. Esto fue una novedad, algo muy fuerte, muy grande. Y la exposición, cuando queda lista, es una misma exposición que va a presentar el sello de la fotografía latinoamericana en el exterior, ¿no? La misma exposición, entonces, acaba participando de muchos eventos de fotografía en otras partes del mundo, especialmente Europa, pero también Estados Unidos. Y eso es un poco lo que justifica que digamos que este es el momento del surgimiento de la fotografía latinoamericana, porque obviamente es algo tan amplio y tan complejo que definir un límite es delicado, pero sí es visto como el marco incluso de la adopción del concepto, porque es cuando nosotros y nosotras decidimos de verdad que adoptar ese concepto, esa nomenclatura de alguna forma nos une, nos fortalece, porque enfrentábamos todos juntos una serie de dificultades y que juntos podríamos ir dialogando, conversando y descubriendo quizás alternativas. Eso funciona muy bien los primeros años, ¿no? Como les mostré, el coloquio tiene entonces continuación, pero cuando nos llega más o menos en ese periodo cercano al quinto coloquio, eso ya es 1996, que es el último, es importante también percibir que el escenario había cambiado y que cuando llega al fin del coloquio, mucho por cuestiones también muy del grupo que lo organizaba, ¿no? Algo muy interno, pero también es importante entender que ese escenario había cambiado muchísimo. O sea, ya eran escenarios donde tenemos grandes cambios tecnológicos, ¿no? La comunicación entonces empieza a cambiar mucho, la idea de globalización es vendida, no estoy tan de acuerdo, pero ese es otro tema que hablamos, otro momento quizás, pero es eso, además el momento en que llega la fotografía digital, y entonces también muchos están ahí descubriendo esa herramienta, y es también un periodo en que ya enfrentamos un poco las dictaduras, entramos a la república en casi todos los países, y es un momento entonces muy de las naciones mirar a sí mismas. Eso entonces contribuye para esta última edición del coloquio y para que no, por un cierto periodo, no haya más encuentros, por lo menos no a gran escala y que sean tan reconocidos en esos términos de juntar de verdad personas de toda la región para pensar juntos, ¿no? Bueno, es por todos esos motivos. Nosotros nuevamente solo nos vamos a juntar y quizás pensar otra vez en términos más de colectivo, de comunidad y de apoyarnos y de crear proyectos juntos y de verdad de proponer eso como una postura política, que es lo que proponemos. El 2007, con la creación del primer Foro Latinoamericano de Fotografía, que les conté también al principio, que fue cuando yo conocí a esa fotografía, cuando empiezo a descubrir todos los otros países y todos los otros productores y productoras que había en la región y que no los conocía. Bueno, eso les hablaba un poco, que eso, lo más importante en los coloquios fue esa aproximación entre los agentes y la formación de esta comunidad. Y entonces llegamos al Foro Latinoamericano de Fotografía de São Paulo el 2007. Esto ya era entonces más o menos 30 años desde la creación de los coloquios, pero otra vez las cuestiones colocadas en este foro, las dificultades, eran más o menos las mismas, y es más o menos el tiempo en que estamos ahora, claro que ya hace unos 13 años, ¿no? Pero creo que este es más o menos todavía el periodo que estamos enfrentando, que estamos viviendo. En ese momento ya son otros los agentes que participan de ese evento, algunos sí todavía habían participado en los coloquios, ¿no? Y vienen y participan también de los foros, pero ese es un momento nuevo, como hablaba, ¿no? Ya hay un momento en que la tecnología ya está a nuestro favor, y que tenemos una serie de otras circunstancias que creo que es lo que nos ayuda a tener
ahora un espacio que creo que es un poco más compartido, por más que todavía yo sienta que nos falta defender mucho más y apoyarnos más en ese concepto. Entonces, un poco de esa charla es invitarles a que se junten a nosotros en defender esa fotografía latinoamericana de una forma política, como una postura política. Y entender que algunos de los prejuicios que todavía hay acerca de esa nomenclatura no tienen mucho sentido, pero también de eso hablamos un poquito más adelante. Yo creo que el momento actual, el momento en que vivimos ahora, y que trae cuestiones muy interesantes para la fotografía, también se debe al momento, lo que permitió también que el foro venga, ¿no? Que el foro surja, y es a partir de los foros que tenemos una serie de actividades muy importantes, muy interesantes, y que de verdad empiezan a crear otra vez ese espacio de comunidad y de pensamiento y de enfrentamiento a algunas cuestiones. Uno de ellos es que en el periodo de los años 2000, el inicio de los años 2000, es la ascensión de los gobiernos de izquierda en muchos de los países de Latinoamérica. Entonces eso también permite que nos aproximemos, permite crear todo un escenario que nos ayuda a pensarnos en cuanto a latinoamericanos, cosas que hace un tiempo no estábamos hablando, digo, en términos más de población. Ahora ya no solamente de la fotografía, pero también, porque mucha gente no se había dado cuenta de que eran latinoamericanos. Puedo hablar especialmente por Brasil, claro, porque tenemos ahí algunas cuestiones que difieren, pero para mí especialmente es también una postura política que nos fue impuesta, mucho más que la cuestión del idioma, que sí, claro, a veces es un poco confuso, pero no creo que sea eso lo que nos distancia, pero eso es una perspectiva muy personal. Y otra vez, el foro permite un espacio muy interesante de articulación, de creación de proyectos. Nace, por ejemplo, la revista Sueño de la Razón, el proyecto Nuestra Mirada, que en un momento donde no teníamos redes sociales, fue como una primera red social para los fotógrafos y fotógrafas, creada por Pablo Corral Vega, que es uno también de los creadores del Puelatam, el proyecto de los fotolibros, bueno, y que mucha gente empieza a conocerse también, ¿no? El Centro de Fotografía de Montevideo, por ejemplo, perdón, ya hay algo aquí piscando, no sé si es, no es en educación, perdón, aprendiendo a ser host en el Zoom. Y ese suceso del foro, que creo que las dos primeras ediciones, 2007 y 2010, es lo que plantan las semillas y que todavía estamos colliendo y que continuamos teniendo que plantarlas, ¿no? Pero otros eventos también siguen en esa propuesta, otras actividades. Un ejemplo es el Coloquio Latinoamericano de Fotografía Donde Vamos, que fue realizado también en la Ciudad de México por el Fotomuseo Cuatro Caminos. Gise, esa imagen la encontré y me pareció fantástica. Eres tú haciendo una revisión de portafolios y yo estoy atrás hablando con Julio. No sé qué la encontré hoy mismo en cuanto hacía la presentación. Las jornadas 12 realizadas 2018 también fue un espacio muy interesante promovido por el CDF y que tuvo Andrea Josh como curadora y que en ese momento planteaba cuestiones, preguntas que les traigo, les pongo acá, porque creo que son las preguntas que todavía tenemos que hacernos y que tenemos que preguntarnos con frecuencia, ¿no? O sea, ¿cuáles son los cambios en los discursos fotográficos acontecidos durante estas cuatro décadas? La denominación fotografía latinoamericana ¿es una estrategia geopolítica o una forma para la circulación de propuestas visuales? ¿Ha variado la forma de entender, leer la fotografía? ¿Qué sucede entre la postura política versus la política de la imagen? ¿En qué han contribuido los encuentros latinoamericanos? ¿Hemos conseguido construir una historia propia? ¿Quiénes son nuestros referentes, tanto en la producción de imágenes como en su teorización? ¿Existe un real interés por dialogar transdisciplinariamente? ¿Qué significó y qué significa la cultura visual para Latinoamérica?
¿Cómo comprendemos o qué relevancia le damos a una pedagogía de la mirada? ¿Qué rol jugaba y juega la fotografía en la sociedad? ¿En qué lógicas de producción y circulación pervive una mirada colonial en la fotografía latinoamericana? ¿Cuáles deberían ser las estrategias para disputar la hegemonía estética? ¿Cuáles son las formas contemporáneas, discursivas y tecnológicas que amplían nuestras posibilidades de construcción de discursos visuales? Bueno, muchas preguntas, seguramente no las podemos responder fácilmente ni rápidamente, pero lo que quiero traer es un poco mostrar, porque quizás nos preguntamos, ¿no? Bueno, ya existe esta fotografía latinoamericana, algunos la abrazan y la defienden, la adoptan, ¿no? como postura, y entonces circulan por los espacios defendiendo esa nomenclatura, otros no. ¿Y por qué sigue siendo importante? ¿De verdad sigue siendo importante? ¿No ya está establecida? Yo pienso que no. Yo pienso que seguimos necesitando. Las dificultades de 1978, poquito más de 40 años atrás, siguen siendo básicamente las mismas. Me gustaría escucharles también, pero desde mi proyecto Mira Latina, que les cuento de aquí a poco, en un rato, un poquito más acerca, pero hablamos entre nosotros fotógrafos latinoamericanos, y es lo que hago yo. Con mi trabajo, escucho que las dificultades son las mismas. Las dificultades de pagar las cuentas eligiendo la profesión que elegimos, la dificultad de tener encontrar convocatorias y llamados de verdad decentes para crear nuestros proyectos, la dificultad de decidir nuestros trabajos, sea en exposiciones, en libros, en revistas. Son tantas las dificultades que todavía seguimos. Claro, han cambiado, ¿no? Los tiempos han cambiado. Las dificultades pueden ser otras, así como las estrategias para enfrentamiento a eso son otras. Pero creo que cuando trabajamos juntos, cuando pensamos juntos, eso nos saca un peso, y eso nos abre posibilidades, nos abre un escenario, y nos abre caminos, ¿no? Porque sí, hay cuestiones que todavía, por más que seamos países muy distintos, con cuestiones muy particulares, con fotografías muy particulares, o con un campo muy particular, cada uno dentro de su país mismo, hay sí cuestiones que las compartimos. Hay, no en el sentido de una estética, porque sería imposible, inviable, y en verdad no tiene ningún sentido. Hay innumerables estéticas, hay innumerables tipos de producciones, hay innumerables caminos para la fotografía, ¿no? Pero sí hay algunas cuestiones que nos tocan a todos, como por ejemplo las cuestiones de género, ¿no? Las cuestiones sociales, políticas y económicas que enfrentamos en un momento tan parecido. En un momento como este, por ejemplo, del COVID, percibir, lo veo claro, mucho más claramente en mi país, pero percibir la dificultad de mantenerse de uno que tiene que es obligado a quedarse en su casa, y que ahora muchas veces no tiene cómo mantenerse. Y entonces, una articulación, por ejemplo, que vemos acá en Brasil y que vi pasando en muchos otros países, que es una serie de convocatorias y llamados para apoyar, para que la gente pueda acceder a esas becas de alguna forma, para poder tener algún sustento, ¿no? Creo que se dice así también. ¿Y por qué? También porque tenemos en gran parte de nuestros países una estructura de políticas públicas para la cultura y para las artes muy débil, muy débil. Y eso todavía sigue siendo una pauta, no sé si dicen pauta, pero bueno, un tema muy discutido. Y que si lo discutimos regionalmente, si lo imponemos regionalmente, encontramos estrategias, o sea, adoptamos estrategias, si estamos en diálogo, adoptamos estrategias desde otros lugares que igual pueden funcionar para nosotros. Nos apoyamos y descubrimos posibilidades que nunca antes habíamos quizás percibido, simplemente porque no estábamos dialogando con otros grupos de personas que igual enfrentan las mismas cuestiones y que igual tienen una misma historia de alguna forma, ¿no? No estoy queriendo para nada homogeneizar, no es de eso que se trata, pero se trata de encontrar los puntos en común y de fortalecerlos, ¿no? Y de apoyarnos en esos puntos, incluso en la diferencia, porque también desde esa diferencia podemos pensar distinto, podemos entender otras cosas.
una cosa que me parece muy interesante y que ya escuché más de una vez, mucha gente, muchos brasileños, después que viajan a otros países, como por ejemplo Bolivia, a Colombia, Ecuador, que se deparan con la cuestión indígena en esos países, porque lo ven lindo, lo ven esto, lo ven como son luchadores, y cuando vuelven a Brasil, se dan cuenta de que no tenían la misma mirada para los mismos pueblos indígenas de su mismo país. Entonces, la verdad es que hay tantos matices, hay tantas camadas de cuestiones que nos podemos apoyar y que podemos de verdad crear, ¿no? De crear proyectos como los muchos que ya hay. Acá les comparto, ¿por qué a veces no logro pasar? Bueno, y es eso, un poco llegando a ese momento actual y que podamos ver lo maravillosa que es nuestra fotografía y nuestro territorio y los muchos proyectos que tenemos y que son increíbles y que muchas veces no conocemos, ¿no? Ese es un listado absolutamente incompleto e insuficiente, pero solo en ese listado hay cerca de 70, no sé si hice print de toda mi tabela, pero bueno, mi listaje tiene entre 70 y 80 eventos de fotografía en Latinoamérica. Aquí yo puse eventos incluso que ya se han encerrado, ¿no? O que pasaron 1 o 2 veces, porque me interesaba para ese mapeo ver todo lo que ya habíamos creado, no importaba entonces si todavía seguía existiendo o no, pero muchas veces, la gran mayoría en realidad sigue existiendo. Creo que pueden leer ustedes, ¿no? Los nombres, está legible, pues tampoco nos vamos a profundizar demasiado en eso. Yo tenía un listaje, es igualito, con también curiosamente, entre 70 y 80 colectivos, pero me perdonen, de alguna forma he perdido ese contenido, no sé dónde lo guardé, entonces puse acá solo para esa presentación algunos de los que me vinieron a la cabeza, perdón por los que no están, pero es eso, tenemos también cerca, de la misma cosa, fue la misma idea, también hay aquí colectivos que ya están extintos, pero quería tener esa mirada de la cantidad de cosas y de propuestas que hacemos. Lo mismo hice con revistas, lo mismo hice con editoras de fotografía, y digo proyectos básicamente exclusivamente latinoamericanos, o sea, creados por personas latinoamericanas, ¿no? No hablo de otros proyectos que son creados a veces por personas de otros países acá en la región. Mi foco era creados por latinoamericanos. Y bueno, llego un poquito a presentarles mi proyecto Miro Latina para que también tengamos tiempo de hablar entre nosotros, de charlar un poquito entre nosotros. De entre todos los que les presento y les cuento, Mira Latina es mi proyecto para desarrollar otros proyectos. Nace de ese deseo de que nos conozcamos más, nace de esa percepción de que todavía, como les decía y les pedí, ¿no? Que mirasen un poco algunos nombres. Más adelante también van a ver otros fotógrafos y fotógrafas que bueno, muchos para mí fueron una descubierta maravillosa de los últimos años, cuando de verdad me debrucé a conocer eso, porque no los conocía, y muchos de mis amigos de acá, de mi región, ¿no? Que están cercanos a mí, no conocen estos nombres. Entonces, Mira Latina nace un poco de la voluntad, de la gana de crear esta comunidad, ¿no? De que nosotros podamos tener referenciales de todos los países de la región y que podamos dialogar en conjunto. Esa es una de las primeras acciones del proyecto. El proyecto en realidad tiene muchas posibilidades de caminos que de a poco voy realizando, porque lo idealicé de una manera muy grande y entonces uno va caminando despacito para construirlo. Pero la primera acción, entonces, yo hice una curaduría en Recife, la ciudad donde vivía, también porque el edital que le permitió nacer al proyecto fue un edital pernambucano, ¿no? De Pernambuco, que es el departamento. Entonces decidí hacer ese recorte, además porque Brasil es gigante y sería imposible hacer esa selección, preferí empezar por mi departamento.
Y por Bolivia, por casi motivos obvios, no es simplemente porque es, de alguna manera lo considero de verdad mi segundo país, pero porque también era uno de los países, cuando empieza el proyecto, ese es 2016, era uno de los países que menos conocíamos nombres también. Por suerte, por mucho trabajo de esos chicos y chicas, ese escenario ya ha cambiado y hoy día los nombres de muchos fotógrafos y fotógrafos bolivianos ya están conocidos. Pero otra vez, cuando empieza el proyecto del 2016, no. Si le preguntaba a cualquier persona un nombre de un fotógrafo boliviano, no sabían para nada. Así como pasa con muchos otros países, hoy día se le preguntamos, ¿no? ¿Conoces algún guatemalteco? ¿Conoces algún costarriqueño? Quiero saber de ustedes cuando se abran los micrófonos. Bueno, entonces ese es un poco Mira Latina. Aquí les presento, les muestro un poco algunos de los artistas que están en el proyecto. La página está online, miralatinalab.com. Y lo que hacíamos, y todavía hacemos en realidad, estamos en proceso plenamente, yo hice la curaduría, ¿no? En las dos regiones, entonces elegí un grupo de fotógrafos y les invité a hacer una especie de intercambio. Entonces hacemos reuniones por Skype para que nos conozcamos, y es en ese proceso que digo que cada vez más descubro que nuestras dificultades son muy, muy, muy semejantes, que descubrimos también las diferencias y nos admiramos más por eso, y que compartimos muchas de las cuestiones, y que vamos aprendiendo unos de los otros, y que vamos entendiendo cuestiones de cada país, ¿no? Cuestiones sociales, económicas, políticas, culturales de cada país, además de entender el campo de la fotografía, porque al fin es para eso la fotografía, ¿no? Es una herramienta, un lenguaje para aproximarnos del mundo, para posicionarnos en el mundo y provocar cuestiones. Y bueno, eso sigue, es un proyecto que sigue. En ese momento estamos produciendo la segunda exposición. La primera fue realizada en el Fotofest Bolivia, el año 2018. Y ahora estamos, porque para ese momento de intercambio, lo que propuse y que lo que está en la página son 2 portafolios de cada artista. Un portafolio es, de alguna manera, el proyecto por el cual podemos decir que el artista fue invitado a participar del proyecto. Entonces, todas esas imágenes que ven son imágenes de proyectos de estos artistas que ya habían desarrollado y por los cuales les elijo para trabajar. Y desde el intercambio, desde los diálogos que tenemos, las trocas que tenemos, son invitados a hacer un otro proyecto que, claro, a veces ya lo están desarrollando en otras partes, pero que las discusiones y las propuestas que tenemos ayudan en ese proceso. Porque yo intento plantear que en esas reuniones, en ese intercambio, yo voy haciendo preguntas como las que hago un poco acá, ¿no? ¿Qué es lo que significa ser latinoamericanos? ¿Cuál es la importancia de entendernos eso para la imagen? ¿Será que nuestras imágenes todavía repiten estereotipos que muchas veces nosotros no queremos, pero que estamos tan acostumbrados a hacerlo porque aprendemos así y porque eso es lo que creemos que es una buena imagen y seguimos reproduciendo imágenes que muchas veces nos estigmatizan? O bueno, también levantar cuestiones acerca de la colonización misma de la imagen, ¿no? De la colonización de nuestros pueblos y de cómo todavía nos enfrentamos en cuanto a sociedad y comunidad, las dificultades que vivimos, ya no como fotógrafos, pero como personas, ¿no? Como seres humanos. Las dificultades siguen siendo brutales, no es algo que ya ha pasado, no es algo que ya enfrentamos y está lejano de nosotros, porque las consecuencias de la colonización siguen hasta hoy, todos los días, y muchas veces nosotros reiteramos eso con nuestras imágenes. Entonces el proyecto intenta proponer esas cuestiones para pensarnos juntos y quizás encontrarnos algunos caminos cada uno en su trabajo. Les muestro y les cuento también un poco acerca de Red La Foto, la Red Latinoamericana de Fotografía. Este es un proyecto
en el cual tengo muchísimo gusto y placer de hacer parte como investigadora invitada del Centro de Fotografía de Montevideo. Es un proyecto del centro que en realidad también nace de los foros. Los foros de verdad funcionaban como foros. Era un evento en general, pero también funcionaba como foro donde juntaba algunas personas, algunos exponentes, por así decir, de algunos países, especialmente las personas directores o de algunos centros y de algunos proyectos en Latinoamérica. Y ese espacio, ese grupo va construyendo una red de la fotografía latinoamericana, que en realidad es algo que también lo intento desarrollar y descubrir y entender en mi maestría, y entonces llego a la conclusión obvia, pero no tan obvia, de que lo que existen son innumerables redes de la fotografía, ¿no? No hay una solamente. Pero empezamos a defender esa red en ese momento de los foros, un determinado grupo que empieza a otra vez levantar esa bandera de que sí tenemos que actuar en cuanto a redes, de que sí tenemos que tener un espacio donde apoyarnos, de que sí tenemos que mantener contacto. Eso empieza también mucho, y por eso también mi mapeo acerca de los festivales, a partir de los organizadores de festivales, incluso por cuestiones de tener nuevos nombres para sus agendas, o de no chocar las fechas de los eventos, ¿no? Cuestiones muy prácticas muchas veces. Pero que todo eso levantan un montón de otras cuestiones que a cada foro, a cada 3 años descubrimos que son más y más, y descubrimos y fortalecemos a cada edición del Foro Latinoamericano la necesidad de alimentar y de mantener esa red viva y esa red funcionando. Era una propuesta del colectivo, ¿no? De este grupo colectivo de agentes de la fotografía, pero por la dificultad de gestionarlo, el Centro de Fotografía de Montevideo lo toma, y entonces creamos esa plataforma, ¿no? Que más que todo es una página, un gran portal, donde tenemos ahí un listado, porque la propuesta es hacer un gran mapeo y que cada uno que quiera conocer y entender y buscar y pueda descubrir qué es lo que hay por Latinoamérica desde sus intereses. Sea porque vas a viajar, quieres conocer un centro de fotografía, ver una exposición, sea porque estás buscando un taller, sea porque estás buscando una formación, sea porque quieres simplemente conocer otros referenciales. Bueno, un poco todo esto es lo que queremos poder poner en esta plataforma. Entonces les invito a que conozcan, a que entren, a que miren y que puedan también juntarse y poner sus proyectos, ¿no? Ahí donde dice añadir proyecto, tenemos dos formularios, uno más para instituciones, otro para investigadores, pero investigadores de una manera más amplia, ¿no? No investigadores simplemente en el sentido académico, pero investigadores por su proceso. Y entonces eso les invito para que vean, que conozcan, que suban que se agreguen sus proyectos, que igual compartirán un poco para otras personas y otros proyectos, para que esta plataforma sea cada vez más un punto de encuentro, que sea un espacio que nosotros podamos descubrir iniciativas, podemos inspirarnos en otras iniciativas y alimentar esa red siempre, ¿no? Y bueno, ahora para finalizar les cuento un poco del próximo Mesa 7. El colectivo 7 Fotografía estuvo activo, como les contaba, a partir de 2010, pero en principio de 2016 dimos una parada. Nunca quisimos decir que habíamos terminado, porque mucha gente nos preguntaba, ¿no? ¿Por qué paramos de actualizar la página? Y entonces, ¿dónde estaba el evento y todo eso? Y nunca fuimos capaces de decir que habíamos de verdad parado con el colectivo. Y creo que fue una buena elección, porque tomamos un tiempo, cada uno siguió su rumbo y su camino profesional individual. Algunos incluso se alejaron un poco de la fotografía, otros se aproximaron mucho más, como yo, y desarrollamos otras cosas, creamos otras cosas, pero en un momento otra vez sentimos la necesidad de compartir, porque nos tornamos grandísimas amigas también, y nos admiramos extremadamente como profesionales de la fotografía. Y entonces el año pasado, creo, yo no me acuerdo qué año está, ya está, no, sí,
al principio del año pasado exactamente, decidimos poner otra vez un proyecto en una convocatoria que hay acá para hacer este encuentro latinoamericano de fotógrafos en red, porque ahora el colectivo cuando nace, en 2010, somos todas mujeres, esto fue algo que me olvidé decirles, éramos 6 mujeres. Desde mis investigaciones, y si ustedes tengan otra información, por favor, compartan conmigo, porque desde mis investigaciones creo que el 7 fue uno de los primeros colectivos formados solamente por mujeres. Está bien, no pasa nada. Te lo paso. ¿Hola? Besito, Elsa. No te escucho. ¿Puedes hablar más alto, quizás? ¿Más cerca? Creo que se filtró un sonido, Mayra, no era, Bueno, dale. no era una Dale, pregunta. Y eso, entonces, en ese momento que creamos el colectivo, todas mujeres, pero no nos identificábamos con la temática feminista en ese momento. De forma, no levantábamos de alguna manera esa bandera porque nosotras no nos entendíamos así. Estamos hablando de 2010. Y simplemente porque todavía no estábamos con ese nivel de conciencia, ¿no? Todavía no habíamos entrado por ese camino. Pero con el tiempo entramos todas y entonces nos dimos cuenta de que la creación del colectivo nacía también por cuestiones que enfrentamos nosotras mujeres, ¿no? Y eso sigue siendo una cuestión, eso sigue siendo un espacio y algo que compartimos no solo en Latinoamérica, pero en todo el mundo. Muchas de las cuestiones que tenemos que enfrentar por la cuestión de género, por sermos mujeres, por el prejuicio, por un sistema patriarcal difícil, por todos los abusos y las violencias simbólicas y físicas también que enfrentamos, pero también por la potencia que es cuando las mujeres se unen, cuando las mujeres se apoyan, cuando podemos hablar de algunas de las cuestiones que nos tocan, sea las dificultades, pero también las fortalezas de eso. Y claro, se me pierden muchos otros espacios. Los últimos años, cuando decidimos crear más un Mesa 7, también de alguna forma fue muy natural que ese fue el tema. También una de las mujeres del colectivo, Isabela Vale en portugués, es una profesora, además de fotógrafa también, y su tesis de doctorado, no, nada de eso planeamos, ¿no? Pero su tesis de doctorado también trabaja las mujeres fotógrafas de la ciudad de donde viene, Recife. Y entonces juntamos todas esas necesidades, todas esas ganas, muchas cosas que bueno, aquí se comparte también porque ya hablamos un montón sobre estas cuestiones. Esto va quedando cada vez más fuerte y por eso decidimos. El evento debería realizarse este año, por motivos obvios. Se fue postergado para el año que viene, pero espero pronto poder tener y traer muchas noticias. Ya tenemos algunas convidadas confirmadas, como la misma Gise, y ahora les comparto algunos nombres, no necesariamente que van a estar en el evento, por favor, no es eso, pero son algunos nombres para mostrarles la cantidad de producciones. Como les había dicho, les pido que... perdón, ¿cómo vuelvo? Les pido que otra vez, ¿no? Eso de anotar de alguna forma, contarme si muchos de esos nombres ya conocían o si no conocían, porque es un poco otra vez para mostrar que la región es inmensa. Tenemos demasiados productores, no demasiados en el sentido de muchos, y no necesitamos más, pero demasiados en el sentido de que hay muchas cosas y cosas muy lindas, muy ricas y muy necesarias siendo mostradas y que muchas veces no conocemos. Y entonces les traigo algunos de esos nombres, de esas muchas mujeres que por toda la región están produciendo trabajos fundamentales. La Isadora Romero de Ecuador, Mayeli Vilalba de Paraguay, me olvidé poner sus países, pero les voy diciendo. Leslie Moyano de Bolivia, Gabriela Lucero de Chile, Clara de Tesanos de Guatemala, Sonia Madrigal de México, Primi Rodríguez de Perú,
Gabriela Teles, Guatemala, si no me olvido ahora, me huye, Guatemala, El Salvador, pero creo que es Guatemala. Fabiola Ferrero, Venezuela. María Portalupe, también Ecuador. La verdad no creo que la conozcan, pero bueno, Argentina. Vicente Lemos, sí, es El Salvador. Mayra da Silva, Uruguay, perdón. Camila Falcón, Brasil. Ahora voy a parar un poquito la imagen, porque aquí es un contenido. Sí, sí queremos, si no, no. Bueno, creo que eso, un poco por la presentación que les quería traer, era un poco esa invitación para que percibamos que tenemos una producción increíblemente maravillosa en la región, pero que todavía sí enfrentamos muchas cuestiones muy difíciles. No es tampoco una profesión fácil. Hay mucho que enfrentar, hay mucho que crear, hay muchas cosas por hacer y podemos hacerlas juntos, podemos compartir eso. Cuando defendemos entonces a esa fotografía latinoamericana, no simplemente de reconocer ese espacio en común, ese territorio compartido, pero cuando también nos apropiamos de ese concepto, de esa definición, pues estamos fortaleciendo nuestros lazos, pero estamos fortaleciendo una identidad, que es una identidad desde mi punto de vista, de posicionarse contra algunas cosas. Y por eso también seguimos en ese camino de la lucha de las mujeres, que claro, es la que puede también hablar y abrazar desde mi blanquitud, reconociendo mis privilegios y entendiendo que hay mucho que no sé, que hay mucho que todavía tengo que aprender junto con otras compañeras de otras etnias o otras mujeres racializadas, y que eso aprendemos juntos, eso aprendemos juntas y juntos, que esos son temas que todavía tenemos que discutir, que todavía la fotografía sí es una herramienta de poder y que si nosotros no la sabemos usar, somos usados y muchas veces nosotros somos usados. Entonces es desde ese lugar, es desde esa visión que les invito a abrazar también a esta fotografía latinoamericana. Y ahora entonces abrimos para charlar un poquito, que ya hablé demasiado. Muchísimas gracias, Mayra. Me parece que nos dejas un abanico enorme para pensarnos desde nuestro continente y desde, bueno, un montón de actores culturales, de pensamiento, de diferentes construcciones que nos ponen a trabajar desde dónde pensarnos, ¿no? En relación a los eventos de fotografía que a lo largo de la historia han operado para generar un lugar de encuentro, de reflexión, de construcción de nuevos paradigmas, desde donde se construye la imagen y desde donde se construye al mismo tiempo nuestra propia historia, y también poner discusiones muy profundas que tienen que ver con nuestra propia identidad, que son casi las mismas preguntas profundas que nos podemos hacer como individuos de cuál es nuestra identidad y quiénes somos en este territorio. Lo hacemos al mismo tiempo como continente y pensándonos desde la fotografía, poniendo, digamos, en una mesa preguntas tan profundas como ¿desde dónde construimos nuestra propia visualidad? ¿Cuáles son aquellos estereotipos, aquellos arquetipos de los cuales tenemos que deconstruir, en los que a través de la imagen nos hemos construido, como vos misma decías, la imagen que ha mirado a una Latinoamérica desde una herida, desde una mirada desde lo alto, desde un lugar completamente peyorativo en algunas instancias, y al mismo tiempo desde este continente hemos construido imaginarios visuales que nos venían de otros continentes, ¿no? Norteamericanos, europeos, nos hemos construido, no podemos dejar de lado que nos hemos alimentado de una cultura eurocentrista total, al menos en América Latina, en las escuelas, desde la pedagogía
fotográfica, visual, y sacarse esas mochilas y romper esas cadenas para construir una nueva visualidad, para construir una nueva narrativa, que no por nada nosotros hemos llamado este ciclo Latinoamérica en Foco, ¿no? Como si la cámara pudiera girar y mirarnos a nosotros mismos como continente y como creadores de narrativas que se cuentan a sí mismos, ¿no? Y que nos dejan de contar, ¿no? Porque no podemos dejar de lado también que las primeras narrativas acerca de Latinoamérica han venido de otros continentes, o son las que han girado alrededor de la historia de la fotografía. Entonces, son un montón de instancias que nos podemos pensar como continente desde la construcción de una visualidad estética narrativa, desde las prácticas y las políticas culturales que no podemos dejar de lado acerca de el acceso al financiamiento y a la producción cultural, que no es la misma dentro de nuestro continente que de otros continentes, y por eso valoramos y abrazamos tanto estos eventos de fotografía que tanto nos han dado, y que son, como muchas veces escuché, universidades, ¿no? Escuelas. Una va a un encuentro de fotografía, un festival que dura 3 o 4 días, y volvés con un bagaje cultural que pareciera ser que viniste de un máster de la universidad de no sé dónde, con un montón de data. A veces mucho mejor, por si nada. Una escuela viva, ¿no? Entonces, creo que eso, y ahí es donde creo que todos y todas y todos tenemos muchísimas anécdotas. Yo voy a contar una como para romper el hielo, e invito también al público a abrir sus cámaras. Estaría bueno que en esta instancia podamos vernos, poder dialogar. Aparte me pone muy contenta ver a muchas fotógrafas de las cuales hemos visto sus fotos y están aquí, así que eso da una riqueza absoluta al diálogo que podamos tener. Yo voy a contar una anécdota de un encuentro de colectivos de fotografía hace 10 años ya, en el 2010, en Barcelona, en España, en Madrid, que se llamó ECO, Encuentro de Colectivos de Fotografía, donde viajamos en esa oportunidad 20 colectivos de fotografía euroamericanos, de Latinoamérica y de Europa, en las cuales estábamos invitados 2 participantes de cada colectivo. Yo fui una de las 2 participantes que viajó a Madrid como parte de SUB, en donde durante una semana teníamos que crear colectivamente entre estos 20 colectivos, que bueno, 20 multiplicado por 2, ¿no? Es un montón de gente, y conociéndose. Y lo que inmediatamente notamos, a medida que nos íbamos verbalizando y abriendo nuestras propias metodologías al resto de los colectivos, que los colectivos latinoamericanos nos empezamos a mirar más, ¿no? El colectivo de Perú, con el de México, con el de Argentina, con el de Brasil, el de Chile. Cuando escuchábamos los colectivos de Francia, de Inglaterra, de Italia, claro, escuchábamos y notábamos como que, a nosotros nunca nos hablaron de una industria cultural. No sabíamos que esta idea podía ser financiada por alguna institución. Y nos dimos cuenta, ante qué ingenuidad, ¿verdad?, que nosotros estábamos muy acostumbrados a hacer desde la nada, que nuestras propias crisis económicas y sociales nos habían dado algo que ellos no tenían, que no era justamente financiamiento, era aprender a hacer cuando no hay nada, ¿no? Fíjense cómo esta pequeña anécdota nos habla de una identidad también, porque no me extraña que los primeros 3 coloquios de fotografía hayan sido en el año 78, 81 y 84, plena dictadura latinoamericana, a donde luego se tuvo que esperar casi 10 años para una cuarta. Y fueron momentos muy álgidos desde donde se pensaba la fotografía realmente como una herramienta de construcción social y política. Entonces creo que la historia de la fotografía, al menos documental, en su mayor rango, porque se piensa desde la mirada de las sociedades, cómo se construye, es imposible no mirarla de acuerdo al contexto político y social que se habita. Entonces nos preguntamos hoy, en este contexto político y social, cuáles son las narrativas que faltan, cuáles son las narrativas que estamos haciendo, y cuáles son las metodologías y las prácticas que estamos llevando a cabo, ¿no? Creo que, como nunca, hay
muchísima cantidad de festivales, de proyectos que nos unen cada vez más, ¿no? Creando como, rompiendo las distancias, y eso es algo que me parece maravilloso. ¿Alguien quiere hablar o seguimos aquí hablando? Bueno, entonces pregunto, ¿no? De alguien que tenga ganas de decir si de los nombres que pasaron, si muchos fueran desconocidos o si ya conocían la mayoría, solo para quebrar el hielo también. Y hice eso, el ECO, yo participé de 2014, ¿no? Que fue ahí que conocí a Sub, a saber que existía de verdad, ¿no? Porque la gran parte de los colectivos en 2014 de Latinoamérica yo no conocía, conocí en el evento y estaban ahí Nico y no me acuerdo el nombre de la chica, pero no, Verónica. Vero, así como conocí las niñas, Nómada, La Pistola, En Contraste, bueno, fue una cosa muy linda y era compartir esas cosas, es eso, cuando estos eventos, para quienes tengan la posibilidad de visitar, de conocer, de ir a esos eventos, especialmente cuando son encuentros regionales, la potencia y lo que uno aprende y las personas que conoce, les cuento que no importa qué fotografía quieren para su vida, si la abracen o no, pero de verdad es una experiencia tan rica que dense de presente, Dragado. Bueno, alguien, todos tímidos, veo un montón de gente que conozco, varios nombres, algunas caritas, ¿no? Porque muchos de estos son solo sus nombres. Y qué gente tímida. Juliana. ¿Qué tal? No sé si se Hola. escucha bien. ¿Cómo están? Sí. Perfecto. Buenas. Bueno, gracias Mayra por todo el recorrido que fuiste haciendo, por toda esa indagación que nos compartiste en torno a estos eventos y estos acontecimientos que hacen a la producción fotográfica latinoamericana. Yo pensaba como en dos cosas, una más un comentario y otra quizás una pregunta también para disparar en algo la discusión. El comentario tiene que ver un poco en relación con el origen de este concepto o esta idea de fotografía latinoamericana, ese origen confuso, ¿no? Como origen no originario, que no sabemos muy bien cómo trazarlo y que es una historia que todavía no ha sido escrita sistemáticamente. No sé si sería tampoco deseable sistematizar una historia de la producción fotográfica latinoamericana, si bien muchas empresas historiográficas, expositivas, han intentado como trazar un panorama, ¿no? Eso es algo también curioso, siempre que se habla de la fotografía latinoamericana, por supuesto que por la vastedad, la generalización parece imponerse, ¿no? Pero pensaba también cómo esta idea de la fotografía latinoamericana, sobre todo en los contextos expositivos, surge a fines de los 40, en el contexto del panamericanismo, ¿no? En pleno momento, en esto que decía Gisela de cómo nos fuimos contados, ¿no? Y también cómo esta imposición del proyecto panamericanista de los 40 dio lugar a una exposición de fotografía latinoamericana que también es interesante ver cómo esas distinciones que van trazando el decálogo del programa del 78, muy comprometido políticamente, ¿no? Porque eso también es interesante, cómo las mismas imágenes que operaron para una esencialización de Latinoamérica, operaron como tú decías un poco, como la bandera para defender la posición política, ¿no? Más vinculada al comunismo y a la respuesta y todo esto en el contexto de los coloquios. Eso por una parte, y por otra, también un poco en relación con esto, te quería preguntar, porque hay algo que aparece siempre muy insistente, ya pensando en la visualidad y en la producción fotográfica, la idea de la realidad que se impone,
¿no? Como me interesaría escuchar qué piensas o qué piensa el resto, ¿no? En relación a esta idea de que en la producción fotográfica latinoamericana siempre la realidad es como una imposición, ¿no? Eso lo decía Pedro Meyer en los coloquios, algo de lo cual no podemos hacer la vista aparte y nos tenemos que hacer cargo, y que es una realidad, ¿no? Con todo lo que implica el término realidad para la fotografía, pero que es una realidad que siempre es deficitaria, ¿no? Una experiencia real, deficitaria, pobre, ¿no? Incluso, bueno, todo un montón de adjetivaciones poco felices. Nada, como ese comentario, yo participé en la jornada 12 de fotografía latinoamericana en Montevideo, y me pareció muy interesante todas las preguntas que recuperaste, y también celebro mucho este espacio, porque creo que es necesario seguir pensando y seguir escuchando todos estos puntos de vista y compartiendo las diferencias, ¿no? Como ustedes decían. Así que, bueno, gracias. Perdón por el comentario largo. No, para nada. Y yo que te agradezco muchísimo por los comentarios. Es exactamente eso. Hay un montón de otras preguntas y de otras cuestiones que podemos hablar acerca, y has traído algunas muy felices incluso. Me acuerdo de ti, de las jornadas, y bueno, es eso. El coloquio nace también defendiendo una posición, e incluso uno de los grandes debates de los coloquios era eso, la fotografía documental, ¿no? O sea, esa fotografía mucho más relacionada con esa idea de verdad y de realidad, y ese posicionamiento incluso muchas veces fue motivo de peleas muy grandes en los coloquios y dentro de la misma organización, porque eran visiones a veces contradictorias, ¿no? Que es algo que nos pasa hasta hoy. Hasta hoy tengo que a veces explicar y decir que no, la fotografía no es la verdad, que no, la fotografía no representa totalmente la realidad, pero bueno, para algunos sí. Y quién soy yo para decir, bueno, puedo intentar poner, ¿no? Podemos poner cuestiones para que uno piense, pero hay gente que así cree. Y sí, también eso de que hay ese marco de 1978, pero obviamente la discusión viene de antes en muchos otros espacios. En realidad, otras iniciativas utilizaron otros nombres como Panamericano, Sudamericano y bueno, un montón de otras nomenclaturas también fueron utilizadas especialmente por los fotoclubes, ¿no? Que en ese momento eran muy activos, que producían revistas y que también producían salones, ¿sí? Salones, ¿no? Me imagino. Y entonces sí, también hay alguna complejidad y hay también una cierta crítica en demarcar el coloquio como ese espacio, pero acaba siendo un marco y es el momento en que se levanta esa bandera, y sí era una bandera política muy ligada a un movimiento de izquierda, a los movimientos sociales, por lo menos un grupo que hacía parte, ¿no? Porque también otro grupo, y que también fue creciendo, era un grupo que estaba muy preocupado, por ejemplo, con la fotografía, en un momento que también estaba también muy formándose, ganando cuerpo, la producción mucho más estética de la fotografía, incluso, bueno, me olvidé ahora la palabra totalmente, pero bueno, la fotografía simplemente no, perdón, pero la fotografía mucho más como una expresión estética, ¿no? No necesariamente ligada a ninguna lucha política. Y bueno, para mí, yo resuelvo eso en mi cabeza con el nombre de la fotografía latinoamericana cuando la deslocamos para una postura política, pero política en todos los términos que se pueda abrazar el término político. O sea, ser mujer para mí es una postura política, ¿no? Ser brasileña es una postura política, ser latinoamericana, o sea, yo defiendo y yo me afirmo desde esos lugares, porque esos lugares son importantes para mí. Y entonces es desde ese punto que yo abrazo la fotografía latinoamericana, y no simplemente, pero sí mucha gente, por eso entiendo lo que traes, Juliana, porque sé mucha gente va mucho más por ese lado de la fotografía documental, de la fotografía de denuncia, ¿no? De la denuncia directa. Pero
la fotografía de denuncia, o la fotografía política, o la fotografía de lucha, tiene que ser simplemente la fotografía documental, para mí no. Para mí hay fotografías extremas o trabajos de artistas que van totalmente por la poesía, pero que están siendo absolutamente políticos, ¿no? O sea, son imágenes que van por lo que decimos más cerca de un arte, de una fotografía artística contemporánea, o el nombre que quieran dar, pero que igual son políticas. Entonces, yo por lo menos lo resuelvo en mi cabeza de esa forma, pero sí hay otras visiones, y son esas las que en esos eventos, en esos momentos, podemos compartir y terminar de formar una opinión, ¿no? O incluso percibir que, escucha, la opinión que yo tenía hasta ahora no estaba bien. Me gustó más tu opinión, Gise, ¿no? Fantástica, ya ahora la adopto para mí. Y es en esos momentos de intercambio que vamos aprendiendo y terminando, ¿no?, de formar ese grande mapa, creo. Mayra. Hola. Hola, ¿qué tal? También de las jornadas. También, y justo, bueno, un abrazo para todo el mundo ahí. Justo nos conocimos sí, fue en las jornadas, o no, en San Pablo, quizás, en el... No, San Pablo fue después. Es verdad, en las jornadas, y después nos reencontramos ahora en San Pablo, acá en el foro latinoamericano. Y bueno, agradecerte primero por toda siempre es bueno volver sobre ese asunto, y inclusive es un asunto que me interesa un montón. Pero quería pegar un poco el gancho de lo que decía Juliana, porque una de las cosas que siempre me queda como muy, muy presente cuando se discuten este tipo de asuntos, y sobre todo cuando pensamos sobre esa categoría o no de fotografía latinoamericana, es esa cuestión de que ella habló de la realidad que se impone, o sea, de esa característica, digamos, de lo popular o de lo pobre o de lo de abajo, y que siempre tengo esa sensación como de que no, o por lo menos no veo, siento un poco de falta de esa narrativa, de esa cosa de, o sea, ver quiénes son los que nos están jodiendo, o sea, porque si estamos tan jodidos, hay alguien que nos está jodiendo. Entonces, ¿cómo viven esas personas que nos están jodiendo? ¿Cómo viven los ricos? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, en ese sentido, que hay un trabajo de Sub que para mí es fantástico y muy importante, que es aquel que a puertas cerradas, o puertas adentro, puertas cerradas, que es uno de los pocos trabajos, que por lo menos que yo conozco, que tiene esa intencionalidad de ir atrás y de ver, oh, ¿cómo es que vive esta gente? O sea, ¿qué pasa dentro de un country? Porque, o sea, ¿cómo viven en una villa, en un cante, como decimos en Uruguay? O sea, se ve, es más común que aparezcan fotos sobre eso, cómo viven los pobres, o sea, cómo vivimos, eso está como más explorado por la fotografía, pero siempre como que esa falta de acceso a lo rico y a los que viven en otro nivel, que para nosotros es como algo que no, tan lejano, que quizá no tenemos ni siquiera como esa preocupación, pero siempre como que siento falta de esa narrativa, y bueno, lo quería como poner en la mesa para ver qué les parece, qué pensaban ustedes, si conocían quizás algún otro trabajo, si también les parece o no que faltan ese tipo de miradas, y quizás ese momento tan difícil que atravesamos también políticamente, o sea, cuánto más nos estamos jodiendo, si no es un buen momento como para pensar eso y ver cómo, no sé, hasta pensar cómo articularnos de los países en los que estamos como para poder hacer algún trabajo en ese sentido, de hincarle el diente a eso. Bueno, gracias Marcelo también. Incluso un de los foros latinoamericanos, creo que fue el tercero, el de 2013 si no me engaño, la exposición trataba justo de eso. El tema, si no me estoy equivocada, era telenovela o la novela, algo así, pero se puede también compartir. ¿Te acuerdas, Gise, cómo era? Fotonovela. Fotonovela, exactamente. Y traía ahí exactamente muchísimas, porque por ejemplo, el primer foro, la exposición estuvo mucho más en estas imágenes, el documental y las imágenes de denuncia desde el pueblo que sufre, ¿no? Generalmente el fotógrafo es un ser blanco de clase mediana, estoy generalizando obviamente, ¿no? Y que ese
ese ser, ese personaje que fotografa a los pobres, ¿no? A los violentados y que les da voz. Por mucho tiempo la fotografía era eso, ¿no? Y que así vamos a cambiar el mundo, mostrando cómo esa gente sufre, mostrando que en realidad es sufrida y, bueno, en algunos espacios, en algún momento también empezamos a cambiar ese discurso y a percibir que, pucha, a veces cuando miramos a nuestro ombligo y hablamos desde nuestras casas, estamos siendo mucho más honestos y estamos trayendo otra reflexión, no simplemente de mostrar el otro, de apuntarle al otro y no hacer, al fin, nada para contribuir, porque incluso muchos fotógrafos quedaron ricos mostrando a esas personas y nunca dieron una moneda que fuera para la gente que han fotografiado, ¿no? Entonces eso es un tema muy fuerte y todavía muy, muy, muy caro en la fotografía porque sigue existiendo este tipo de fotógrafos y este tipo de gente. Pero lo que contaba era que en esa exposición fotonovelas, creo que eso fue el tercer foro, ellos propusieron, la curaduría, creo que Claudie y Yatan en ese momento, porque a cada foro a veces cambiaron los curadores, pero creo que han sido ellos dos, propusieron una mirada desde los fotógrafos que mostraban o la clase media, muchas veces sus casas, o otras realidades. Y bueno, creo que tengo acá el catálogo, entonces será un gusto pasarte algunos de esos nombres porque tenían trabajos que ahora de verdad no me voy a recordar, pero había trabajos increíbles. Y creo que hoy día mucha gente empieza a hacerlo. No tanto, no tan fuerte. Seguro la imagen de la miseria, de la pobreza, la violencia en Latinoamérica aún es un estereotipo, aún es algo. Y yo creo que una cosa importante de lo que decías y que es importantísimo para nos darnos cuenta es que muchas veces cuando hablamos de colonialismo, hablamos hablando del pasado, que para mí ya está equivocado porque sigue vigente. Hablamos apuntando solamente a Europa o Estados Unidos como los culpados, que sí son también, pero olvidamos que hay la parcela de un colonialismo interno, o sea, las camadas dentro de nuestros países, dentro de nuestro continente, que son los ricos, que todavía, incluso creo que muchas veces ni se ven como latinoamericanos, ¿no? Ya se ven otra cosa, incluso porque gastan su plata en otras partes, pero bueno, no vamos a entrar tanto en esa crítica, pero lo que quería decir es que muchas veces el colonialismo es interno, y eso también es otra camada que tenemos que enfrentar, y por eso decía, ¿no? Que cuando hablamos de qué es lo que tenemos que romper, qué es lo que podemos cambiar desde nuestra fotografía, es eso, ¿para qué no apuntamos nuestra cámara? Y cómo lo hacemos, ¿no? Y para decir qué. Y después, esas imágenes, primero en el proceso de hacer la imagen, ¿cuánto de respeto tengo o no tengo por una persona cuando la hago? ¿Cuánto de respeto tengo? ¿Cuánto esa persona tiene opinión de decir si quiere o si no quiere que esa imagen va? Después cuando muestre esta imagen, sea donde la muestre, ¿algo vuelve? ¿Qué impacto tiene? ¿Cómo ese resultado vuelve a la persona, o a la comunidad, o a lo que sea que he fotografiado? Eso todavía creo que son temas que están ahí, ¿no? Y que tenemos sí que hablar y que envuelven y involucran a esta visión de fotografía latinoamericana. Bueno, no sé si te contesté, pero seguimos también. Y si otra persona también quiere hablar, no es que soy la total especialista de todo eso, yo tengo que contestar, por Dios, por favor, todos pueden ahí sacar y hablar también, por favor. ¿Tenemos tiempo para una o dos preguntas más? Hola. Ay, qué triste. Hola. Hola, Jimena. Hola, Mayra. Hola, Gise. Hola, Hola a todos, a todas, amigas, amigos. Bueno, qué gusto, qué lindo, qué relax poder compartir con ustedes la tarde. Ha sido muy chévere, muy bonito mirar tantas cosas chéveres. Y bueno, yo quería referirme a algunas cosas. Primero, el tema que tú hablabas hace un momentito, Mayra. Como que seguimos todavía en el clasismo fotográfico, en los de los privilegios que toman fotos a los que no tienen privilegios, o al rico tomando fotos al pobre.
Y bueno, como ustedes saben o conocen, es como una suerte de homogeneización el tema actual que estamos pasando, ¿no? No nos ha dejado ni a ricos afuera, no nos ha dejado ni a pobres afuera, nos ha metido a todos en una realidad que ninguno de nosotros puede escapar, a la que ninguno de nosotros puede estar libre, tal vez unos más sensibles que otros, unos más vulnerables que otros, pero todos metidos en esta realidad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, este virus tal vez ha democratizado los problemas, las falencias, el desgobierno que estamos viviendo en Latinoamérica, que es tan triste, tan fuerte, ha democratizado el luto, porque mucha gente, muchos hemos perdido familias, amigos, demás. Creo que mirando en esta realidad, tomando un poco el concepto que decía Juliana, mirando en esta realidad, como estamos ahora todos, ¿por qué no hacemos lo mismo, pero que la fotografía cumpla esa labor? Que sea la fotografía la que nos permita ahora democratizar todo lo que nosotros podamos hacer. Nuestras ideas, nuestro estado de ánimo, nuestras propuestas, más allá de la realidad incluso, porque si bien es cierto, estamos en una realidad, vivimos en una realidad fuerte, digamos difícil para algunos, para otros más llevadera. Creo que a partir de la realidad es de donde sale justamente el conocer nuestra irrealidad, el crear nuestra irrealidad, el proponer nuestra irrealidad, el hacer una simulación de nuestra realidad. Entonces, en este ejercicio, digamos, de realidad, por un lado, y de democratizar la fotografía, por otro lado, yo quiero también compartirles, y bueno, aquí hay algunas personas conocidas y a las que admiro mucho y a las que respeto y a las que amo su trabajo, me encanta. Fortalecer el tema colectivo, fortalecer aquello que en algún momento nos unió, que en algún momento nos une, que tal vez ahora nos tiene, como decía Mayra, ¿no? Tenemos cosas muy chéveres que vamos a hacer, nos vamos a encontrar cuando se pueda. Entonces, que en esta realidad nos tiene tan individualizados, un poco tan apartados tal vez, es como retomar ese colectivo, esa sensación de darnos la mano, especialmente, digamos, en el contexto latinoamericano, con todas las cosas que nos atraviesan, la pobreza, el patriarcado, la violencia, el desgobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Darnos la mano en lo colectivo, en la propuesta colectiva amplia, más allá de la frontera del país, sino si queremos en la frontera artística, tal vez delinearlo de alguna forma. Entonces, quería yo solamente, bueno, aparte de saludarles, felicitarles, mandarles un saludo a todos mis compañeros que están ahí atrás de la pantalla, decirles que se cuiden mucho, eso sí, que tengan mucho cuidado, que ninguna plata alcanza para la salud, ninguna, así que mucho cuidado. Y que, bueno, más allá de eso, quería ponerles también sobre la mesa este tema. El exceso de realidad que tenemos ahora nos invita a buscar una nueva irrealidad, a plantear una nueva realidad, a unirnos en el ámbito colectivo, a partir de todo lo que tenemos en común y a partir de lo que no tenemos en común, y también a procurar la democratización de la fotografía. Más allá de lo que escuchábamos hace un momento de el rico fotógrafo y el pobre que es fotografiado, más allá de eso, tratar de romper esas barreras y apostarle un poco a la democratización de la fotografía, del hacer imágenes y del hacer arte. Y bueno, eso nada más quería poner sobre la mesa, mandarles un abrazo gigante y espero que pronto nos veamos en algún lado de Latinoamérica o del mundo. Gracias, Jimena. Tenemos tiempo, sí, yo creo que son reflexiones, ¿no? No sé si son preguntas, digo, creo que son momentos donde también hay un montón de cosas que están surgiendo, o sea, hacer una pregunta, ¿no? Hay un montón de cosas que están surgiendo a partir de la virtualidad, un montón de encuentros, hay un montón de cosas que no se puedan dar, ojalá
El encuentro de fotógrafas en red se puede hacer, creo que hay instancias muy necesarias para lo físico, para los encuentros presenciales, y hay cosas que se pueden reemplazar o en algún punto es más fácil tener un acceso desde lo virtual para llevar adelante, pero bueno, la realidad que nos toca vivir, bueno, hace, por ejemplo, que podemos estar en esta charla representando un montón de lugares, cuando normalmente este ciclo de charlas nosotros las dábamos en un auditorio aquí en Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esas cosas se agradecen porque aquí en este Zoom hay personas de al menos 5 o 6 países, así que tratemos de ver el lado bueno, ¿no? Y Mayra, no sé si quisieras cerrar con algo, ya tenemos que cerrar el Zoom. ¿Querés decir algunas palabras, algo que haya quedado en el tintero? Quizás estaría bueno si tenés ganas de compartir un poco lo que va a ser este festival. A mí me daría ganas de preguntarte en relación a eso, cómo se está pensando esta red ya específicamente desde fotógrafas mujeres, y cuál es la intención y cuál es la invitación también, ¿no? De que sea tan específico y desde la temática y el territorio. ¿Por qué convocas a todas las mujeres fotógrafas a Brasil? ¿Y para qué? Claro. Aprovechar ese momento, ¿no? Bueno, solo rápidamente para Jime. Jime, yo creo que en realidad ya hacíamos y ya hacemos eso, porque siempre enfrentamos tantas dificultades. Claro, es un momento absolutamente atípico, pero yo creo que ya lidiamos con la realidad, ya es una herramienta, ya es un camino de producción para muchos, así como la colectividad, ¿no? Como un poco lo que contaba desde hoy. Yo creo que después de ese momento que pasemos, que podamos enfrentar eso, es otra vez entender, creo que nos hace otra vez entender cuánto esto es necesario, importante y válido, y que es lo que tenemos que poner nuestras fuerzas de verdad, porque cuando estamos juntos, la presencia física, sea en los eventos, sea en las redes, sea como sea en los eventos mejor. Entonces ya pego el gancho del próximo mes 7, a que están hombres y mujeres invitados, obviamente, por más que el tema esté muy centrado en el género para mujeres, pero eso no es para nada una invitación solamente a mujeres, que esté claro, porque tratar de género es una cuestión para todos los géneros posibles, ¿no? Y que existan. Y lo que queremos hacer es una especie de una gran residencia, entonces va a haber de alguna forma una parte del evento cerrado con cupos, ¿no? Y queremos que podamos tener gente de verdad de todos los países o del máximo número. No sé si percibieran, yo misma me hago la crítica, esperaba mucho que alguien me hubiera criticado, pero yo misma me hago la crítica, y que en eso también soy especialista, horrible, pero terrible. Me falta mucho en mi presentación todavía, porque me falta conocer la producción de Centroamérica, ¿no? No, de verdad puedo contar en las manos la cantidad de personas que conozco desde los países de Centroamérica, y algunos no conozco nada. Entonces, para mí eso todavía es una barrera que quiero enfrentar y que creo que necesitamos enfrentar, porque muchas veces cuando hablamos en América Latina, básicamente nos centramos en México y América del Sur, y eso es un problema. Y entonces queremos intentar hacer que esa convocatoria para el evento de forma general llegue a todos. Vuelvo a decir, va a haber una parte un poquito más cerrada, porque sí, en algunos momentos a puertas cerradas, entre mujeres, hay cosas que solo pueden surgir ahí, pero igual va a haber una parte del evento que va a ser abierta a todos y gratuita. El evento todo es gratuito, incluso porque sabemos que venir hasta Brasil no es barato, y lo que queremos proponer, y estamos enloquecidos en eso, es cómo garantizar por lo menos el hospedaje para las mujeres y la cantidad de personas que puedan venir. Por lo menos eso queremos garantizar. Claro que no. Incluso la alimentación era algo que nos gustaría garantizar, pero todavía no puedo, porque como sabemos necesitamos patrocinio
pero para nosotros es algo que nos gustaría mucho crear un evento de verdad democrático y que pueda venir mucha gente, que tengan que por lo menos investir solamente con sus pasajes, que sabemos que no es barato. También queremos que sea un evento plural en el sentido de todas las etnias posibles, y estamos pensando en un evento que va a tratar de fotografía, pero la fotografía no está aislada de nada en el mundo. Entonces queremos también traer referentes de otras áreas, de otros campos, para dialogar con nosotros cómo miran a la fotografía, cómo nosotros podemos entendernos mejor. O sea, estamos todavía pensando eso. Claro que algunos del arte, pero otros también desde otras áreas. Queremos que sea de verdad un espacio para pensar juntos algunos cambios y de verdad poder crear una red de la fotografía, red de mujeres en la fotografía, pero es una red donde los hombres, desde mi punto de vista, también están involucrados, inevitablemente, porque el feminismo no es un movimiento que habla solamente para mujeres, es un movimiento que habla para todos y todas en sus distintas cuestiones, y que es lo que tenemos todavía que tratar, ¿no? Cuestiones como las cuestiones de la racialización de muchas personas, perdón, de los afrodescendientes, y cómo lidiamos incluso con esa cuestión, o mismo los indígenas, o cómo lidiamos con otros pueblos. Volviendo un poquito al evento, que ya me perdí, para no hablar tontería. Están preguntando, ¿dónde y cuándo va a ser el festival? Bueno, fecha no tenemos todavía porque dependemos muchísimo. No sé si saben, pero en Brasil la cosa está de verdad muy fea, muy difícil. Otros países están un poquito mejores, otros están en una situación muy similar a la nuestra, entonces no tenemos fecha. Queremos que sea el segundo semestre de 2021, pero no puedo por ahora garantizar eso, pero será en Recife, departamento de Pernambuco, acá en Brasil. ¿Y qué más les puedo contar del evento? Bueno, una de las cosas que queremos es intentar traer personas de algunos colectivos. Acá veo algunas de los colectivos, las Guara de las Guarmis en Bolivia, Isadora y otras del colectivo. Ahora me huyó el nombre, me ayuda, Gise. Ruda Foto. De las rudas, claro, perdón. Es que hablando tanto uno queda loco. También las fotógrafas de México. Bueno, acá en Brasil hay un montón, incluso de colectivos formados solamente por mujeres. En una primera instancia no queríamos traer simplemente mujeres del colectivo, incluso AGIFE, ¿no? Que hacen parte del SUB y no es un colectivo solamente formado por mujeres. Entonces, pero queremos traer juntar colectivos, también no es un evento enfocado para eso, pero porque entendemos que las personas que hacen parte de colectivos muchas veces están mucho más atentas a cuestiones que involucran eso, y entonces a transformar esos temas en red, porque lo que queremos traer, nos gustaría que por lo menos 2 personas de cada país de Latinoamérica pudieran participar del evento y que después pudieran ser replicadoras del contenido que fue visto acá, ¿no? Entonces, para que no se quede, porque muchas veces, y esto es un problema de los eventos, a veces las discusiones que tenemos, los aprendizajes que tenemos, como decía Gise, tenemos que hacer una maestría o ¿no? un taller intensivo en un evento, pero eso se queda solamente en la persona que fue al evento, que pudo participar. Y queremos que sean personas que puedan venir y después replicar ese contenido. Entonces el evento también está pensado en con ese tema, con esa cuestión, para poder crearnos esa red de verdad, o sea, crearnos una red más y que podamos hacer parte de distintas redes también, y justo poder interseccionalizar esos temas, ¿no? Poder traer todos y juntarlos. Y entonces ya están todos invitados, que si pueden sigan a 7 Fotografía por las redes, que por ahí vamos a estar, claro que vamos a estar disponibilizando eso por todas nuestras redes posibles, pero el colectivo es lo que está organizando. Isabela Valle está ahí online, es una de las integrantes del colectivo. Si quiere decir algo, Vela, pues, me olvidé algo y quieres acrecentar incluso. Bueno, sí. Si me escucha, ¿no?
Bueno, ahí está su nombre, pero ya vi que salió y después la puedo, ¿cómo se dice? Hacer bromas, ¿no? Pero no Que sé no la está. palabra en español, me falta español en ese momento. Bueno, Bueno, creo que eso, Gise, otra vez simplemente quisiera decir que, claro, fue 2 horas sí, 2 horas de yo hablando aquí demasiado, pero podía pasar un montón más hablando de este tema y de muchas otras cuestiones acerca de la fotografía latinoamericana, pero es algo que vamos descubriendo paso a paso, poco a poco, compartiendo con otras personas, pero estoy sí abierta siempre que quieran a dialogar, si quieren enviar correo, preguntas, ¿no? Instagram, lo que sea, y les invito otra vez a eso, a abrazar un poco ese tema, a entender qué es lo que puede traernos de positivo y cómo que creando esos colectivos, esas redes, creando esa comunidad, nosotros simplemente fortalecemos y aprendemos mucho más y creamos cosas mucho más potentes. Agradezco muchísimo a todos y todas que están aquí, que nos escucharon. De verdad fue un gusto muy grande. Gise, ya sabes, te agradezco un montón. Y bueno, todos del SUB, claro, ¿no? Gise representando a todos del SUB y de Arte por Arte también por el espacio. Por favor, es un placer y un honor que hayas abierto el ciclo. Así que bueno, nuevamente gracias, Mayra, por compartir toda tu investigación y tu recorrido. Y bueno, esto va a continuar una vez por mes, como les dijimos al principio, con una diferente temática. Vamos a ver desde investigaciones hasta fotógrafos, fotógrafas, curadores, gestores culturales que están pensando desde Latinoamérica. Así que bueno, muchísimas gracias y me gustaría pedirles, si es posible, si tienen ganas de prender su cámara, me gustaría sacar una foto grupal, porque si no, tantos nombres y pantallas apagadas, a veces un poco desolador, pero sí sería lindo sacar una imagen, una foto grupal de toda esta gente, todos ustedes, que les agradecemos muchísimo estar ahí, escuchar. Ahora sí. La Tanta verdad. gente linda. Mira qué lindos que son. Ahí va. Bueno, muchas gracias. Gracias por apoyar este ciclo. Siempre decimos que gracias a la participación es que son posibles estas cosas. Si no hubiera participación, no nos darían vía libre para poder llevar adelante estas cosas que muchas veces, y Mayra lo sabe, el ponerse al frente de generar proyectos tiene que ver con todo lo que hemos hablado hoy, que cuesta un montón, muchas veces es remar, como decimos en Argentina, en dulce de leche, y poner mucha voluntad para que las cosas sean posibles. Así que bueno, gracias por ayudarnos a que sean posibles presenciando la charla. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Chao, Mayra. No, yo soy de esas que se queda hasta el final, ¿no? Viendo todos saliendo.